Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Capítulo 29, el hijo de un médico, el corazón de un soldado. ¿Estás mintiendo, chico gato? Nunca pensé que fueras un mentiroso. Y te digo, pecas feas. Dicen que cuando hay luna llena, aún se oyen sus gritos desde el pozo. Sigue pidiendo ayuda hasta el día de hoy. Cuando te acercas, te llama, queriendo que te unas a ella en el pozo. Dicen que todavía lleva el vestido rojo. Naruto terminó su pequeña historia de miedo. Ymir no parecía impresionada, pero Krista la abrazaba con fuerza. Eso no dio tanto miedo, comentó Eren, pero por cómo miraba a su alrededor, parecía que la historia le había calado hondo. Armin parecía un poco aterrorizado, mientras que Mikasa parecía indiferente. Reiner se echó a reír mientras Bertolt, que parecía un poco asustado, veía como la hoguera crepitaba, con las brasas danzando al viento. Jin no parecía tan asustado, y Marco tampoco, pero Konoha y Sasa parecían las más aterrorizadas de todas. ¿Qué pasó después?, preguntó Anya con una sonrisa disimulada tras el brazo. Disfrutaba del miedo que casi todos tenían ante aquella historia de terror. Cuando Naruto les dijo por primera vez que se reunieran alrededor de un fuego para contar historias, ella pensó que era una tontería, pero luego Naruto comenzó su historia, el bailarín en el pozo. ¿De verdad quieres saberlo, Anya?, preguntó Konoha con voz temblorosa mientras miraba a su alrededor en la oscuridad, casi esperando que alguien les saltara encima. Tiene razón, ¿qué pasa si alguien nos salta encima? ¿Y si viene la instructora Shadis? Asintió Sasa de inmediato, mirando a su alrededor aterrorizada, intentando ver si había alguien cerca. Bueno, la historia no ha terminado. El final es tan importante como el principio y el final, dijo Armin con sabiduría. A pesar de su miedo, parecía querer saber el final. PFFF, solo tú puedes decir algo tan cursi, Armin, dijo Ymir poniendo los ojos en blanco, recibiendo un puñetazo juguetón de Krista. Me pareció inteligente, y tiene razón. El final es importante. Entonces, este hombre la oyó llamarlo, y cuando la miró, era la mujer más hermosa que jamás había visto, pero el hombre no lo sabía. Esta bailarina se veía diferente para todos. Siempre parecía la mujer o el hombre más hermoso según quien la mirara. Naruto siguió contando la historia hasta el final. Entonces la historia termina con la bailarina bailando en un montón de huesos, gritando más nombres para bailar con ella. Tras terminar la historia, Sasa parecía completamente aterrorizada, mientras que Konoha parecía a punto de huir a la seguridad de su cama. ¡Dios mío! Si es así, quizá Krista sea esa bailarina, comentó Reiner con tono burlón. Ymir lo fulminó con la mirada antes de abrazar a su querida Krista, como si intentara ocultarla de su vista. Puede que tengas razón, Reiner. Krista es preciosa. Naruto habló más de la cuenta, y se dio cuenta de inmediato cuando Anya lo fulminó con la mirada y Krista se puso roja como un tomate. ¿Qué tal otra historia? Pero esta vez más alegre, preguntó Armin con voz temblorosa. A diferencia de Konoha, parecía estar bastante bien. Naruto se puso un dedo en la barbilla y pareció pensar profundamente en algo. Bueno, siempre puedo contar la historia de la anciana que controlaba la sangre de los habitantes de una aldea y los obligaba a caminar hasta una montaña, donde consumía su sangre para vivir más tiempo. Todos lo miraron como si se hubiera vuelto loco. Incluso Mikasa parecía un poco incómoda. ¿Dónde demonios encuentras esas historias, Naruto?, preguntó Jin, con genuina preocupación. ¿Cuál es tu historia favorita? Y por favor no me digas que es otra historia de miedo, preguntó Marco con voz inquieta. Naruto rió divertido antes de negar con la cabeza. En realidad, todo lo contrario. Mi historia favorita es romántica. Esto captó rápidamente la atención de Krista y Sasa. Mikasa también estaba prestando atención, pero se le daba mucho mejor disimularlo. Una de mis historias favoritas que he leído es sobre dos amantes que encontraron su amor durante una revolución, agregó Naruto con un sonrojo de vergüenza, para sorpresa de todos, mientras Eren ponía los ojos en blanco. Eso suena aburrido.
¿Por qué alguien leería historias románticas aburridas?, preguntó Eren con una burla al final. Armin pareció discrepar, y Krista lo hizo aún más. Las historias románticas son las mejores, solía leerlas todo el tiempo cuando era pequeña, agregó Krista, con la cara enrojecida, para diversión de Ymir. ¿De qué trata esta historia, Naruto?, preguntó Sasa con entusiasmo. Por favor, dime que tiene que ver con comida, añadió al final, para gran diversión de todos a su alrededor. Leí esto hace 5 años. ¿De lo que hablo? Bueno, es la historia de una niña criada como un niño por su padre, porque quería un heredero, pero como nació niña, Naruto continuó explicando cómo la niña se había convertido en capitana de la guardia, pero con el tiempo, al crecer, se enamoró de su amigo de la infancia, André. Sin embargo, cuando estalló una rebelión entre los pobres y la realeza, ambos se vieron envueltos en ella y murieron luchando por el pueblo. Al final, los enterraron juntos en la cima de una colina, concluyó Naruto. Sasa parecía al borde de las lágrimas, mientras que Marco parecía conmovido. Vaya, es una historia bastante triste, comentó Reiner mientras Krista lloraba y Ymir intentaba consolarla. Solía leer libros sobre granjas y cómo cultivar alimentos, intervino Marco antes de decir que finalmente decidió unirse a la policía militar cuando uno de ellos le salvó la vida de un bandido. Estaba comprando comida en el mercado. Era más joven y más tonto, así que tomé un atajo. Un ladrón estaba allí, como si me estuviera esperando. Me dijo que le diera todo, pero mientras buscaba en mis bolsillos, un policía vino a rescatarme y arrestó al ladrón, dijo Marco, y Jin lo llamó tonto por tomar un atajo. Nunca pensé que fueras lector de novelas románticas, Naruto, bromeó con una sonrisa. En el mundo en el que vivimos, las historias son la única ventana que tenemos para ver un pequeño atisbo de un mundo sin titanes, respondió Naruto. Sigo pensando que las murallas podrían beneficiarse de ti, Naruto. Como dijiste, lees libros, estoy seguro de que alguien como tú puede convertirse en comandante de la policía militar en un abrir y cerrar de ojos, dijo Jin con una mirada ligeramente abatida. No parecía contento. Últimamente, había empezado a hablar con Naruto cada vez más sobre unirse a la policía militar y convertirse juntos en oficiales. Solo quedaban 3 meses, y para entonces, todos sabían a qué rama militar se unirían. Naruto abrió la boca, pero a alguien no le hacía gracia que Jin intentara convencerlo de no unirse al cuerpo de exploración. Bueno, Naruto no es un cobarde como tú, Eren. Naruto lo interrumpió antes de que empezaran otra pelea inútil, que probablemente terminaría con Mikasa y Armin intentando calmar a Eren, y Marco haciendo lo mismo con Jin. De mala gana, se sentó, pero seguía mirando fijamente a una Jin sonriente. Jin, la vida tras las paredes, y simplemente sentarme a calentar huevos, no es la vida que quiero. Entiendo que quieras vivir a salvo tras las paredes. La vida es más que vivir por vivir, explicó Naruto. Jin simplemente asintió, pero aún parecía un poco disgustado. El entrenamiento ha sido brutal últimamente, suspiró Marco, estirando los músculos doloridos. Pero supongo que para eso nos apuntamos. Al menos nos estamos haciendo más fuertes, dijo Naruto, ajustándose las gafas de su padre en la camisa. Aunque sigo pensando que algunos ejercicios de Shadi son excesivos. Marco lo miró con preocupación. ¿Sabes, Naruto? Podrías haberte convertido en médico sin tener que alistarte en el ejército. Eso era lo que realmente querías, ¿verdad? Lo sé, Marco, pero todos morimos algún día, y quiero vivir esta vida al máximo y vivirla como quiero vivirla. Los demás guardaron silencio ante las palabras de Naruto. Reiner, que había estado escuchando atentamente, se inclinó hacia adelante con una expresión inusualmente seria. ¿Cómo ves la vida, Naruto? ¿Cuál crees que es la forma perfecta de morir? La pregunta tomó a Bertolt por sorpresa, y lanzó una rápida mirada a Reiner, preguntándose a dónde llevaría esa línea de preguntas. La vida es fugaz, dijo Naruto en voz baja, rozando distraídamente las gafas de su padre. Este mundo existió mucho antes que nosotros y continuará mucho después de que nos hayamos ido. Cuando llegue mi hora, quiero mirar atrás sin remordimientos. Haber experimentado todo lo que la vida ofrece. Aventura, amor, familia. Su voz se tornó melancólica. Quizás 2 hijas y un hijo algún día.
Hizo una pausa, y su mirada se encontró con la de Annie al otro lado de la hoguera. Algo brilló en sus ojos azules. Una sombra de dolor que no pudo comprender del todo. Y al final, continuó en voz baja, querría morir en los brazos de la mujer que amo. Reiner se sumió en un silencio contemplativo. Eren gimió dramáticamente, levantando las manos. Basta de romance. Se hace tarde, intervino Armin con diplomacia. Una brisa repentina extinguió la hoguera, dejando solo volutas de humo que se elevaban hacia el cielo nocturno. El grupo se dispersó hacia sus dormitorios, pero Ami agarró a Naruto de la manga y lo condujo al bosque. ¡Qué sueños tan grandiosos para un simple soldado!, bromeó una vez que estuvieron solos, pero su voz tenía una dulzura reservada solo para él. Bueno, siempre he soñado en grande. El intento de ingenio de Naruto se vio interrumpido cuando Annie presionó sus labios contra los suyos. Él respondió de inmediato, rodeándola con sus brazos por la cintura, acercándola más. El aire nocturno era fresco, pero su calor compartido creó una burbuja de calor entre ellos. Sus labios recorrieron la mandíbula de ella, hasta la sensible piel de su garganta. Annie sintió que se perdía en la sensación. Lo que había sido un simple beso, se estaba convirtiendo rápidamente en algo más intenso. Sus suaves mordiscos le provocaban escalofríos. Con un esfuerzo considerable, se apartó. «No eres divertido», dijo Naruto haciendo pucheros juguetonamente. Los labios de Annie se curvaron en una pequeña sonrisa. «Buenas noches, Naruto». De regreso a su dormitorio, Anya no pudo contener la calidez desconocida que florecía en su pecho. Sus dedos rozaron sus labios, aún con el hormigueo de sus besos. Esta sensación, esta felicidad, era completamente nueva para ella. Esto es una tontería, pensó, mientras su misión volvía a su conciencia como un jarro de agua fría. Sabía cómo terminaría esto. Con el corazón destrozado y su confianza destrozada. Sin embargo, no podía decidirse a terminarlo. Estos momentos con él, esta calidez que nunca antes había conocido, quería aferrarse a ellos un poco más. Era egoísta, sabiendo el dolor que le aguardaba, pero Amy siempre lo había sabido. Era lo suficientemente egoísta como para robarle esos momentos de felicidad, aun sabiendo el precio que ambos tendrían que pagar. Meses después, mientras Anya caminaba apresuradamente por el denso bosque, su corazón latía con fuerza de frustración mientras se dirigía hacia los supuestos amigos que la esperaban. Sus ojos se entrecerraron con una mirada furiosa al acercarse al dúo, que se apoyaba tranquilamente contra un árbol, aparentemente ajeno a la creciente furia de Anya. Su mirada se detuvo en Reiner, apoyado perezosamente contra el árbol antes de que finalmente se enderezara al verla. Mientras ustedes dos jugaban a los soldados con sus amigos, casi me pillan haciendo mi trabajo. Annie habló con evidente irritación. Como era el último día de sus días libres, Reiner le había sugerido que fuera al interior a buscar pistas, con la esperanza de descubrir la identidad del verdadero rey de las murallas. Anya creía ser lo suficientemente discreta, pero parecía que alguien la había descubierto. Solo había visto un atisbo de su rostro, pero presentía en el fondo que el hombre que casi la atrapaba era un desastre. Había logrado esquivar su patada, algo que solo unos pocos podían hacer. Por la forma en que la había perseguido, Anya supo que el hombre en realidad no había intentado capturarla. Estaba jugando con ella en lugar de perseguirla. Alguien descubrió mi disfraz. Es bueno. Si me uno a la policía militar y él está allí, no podré hacer mucho. Annie habló con tristeza mientras se sentaba en un tronco de madera. Agotada, preferiría hacer otra cosa que comportarse como un perro para Reiner y Bertolt. Reiner parecía estar considerando sus palabras con una mirada pensativa antes de mirar a Bertolt, quien parecía preocupado por Annie. La voz de Reiner rompió el silencio. En ese caso, no tenemos otra opción, dijo con voz firme y decidida. Debemos destruir la muralla rosa para obligar al titán fundador a actuar. Bert y Anya lo miraron con incredulidad, dándole vueltas a las implicaciones de lo que acababa de decir. Era un plan arriesgado, como mínimo. ¿Cómo sabes con seguridad que hará algo? No hizo nada cuando destruimos la muralla María, razonó Anya, sintiendo un nudo en la garganta. Tendrá que hacerlo. Si no lo hace, también destruiremos el muro Sina. Con el tiempo, lo encontraremos. Por fin, nuestra misión está llegando a su fin.
Tras 5 años viviendo entre demonios, pronto regresaremos con nuestras familias. Reiner habló con un dejo de calidez en la voz. Mientras la rubia contemplaba la idea de hacerle daño a Naruto, su corazón se aceleró y sintió una oleada de emociones contradictorias recorrer su cuerpo. No pudo evitar pensar en él, en los muchos recuerdos que tenían juntos desde su primer beso. Casi podía sentir sus labios contra ella. Sabía que era una tontería, pero aún así se sentía bien estando con él. A pesar de sus chistes tontos, siempre se reía con él cuando estaban solos. Destruir el muro fácilmente podría resultar en su muerte. Podía imaginarlo siendo devorado por titanes. A pesar de intentar proteger su corazón, él había logrado romper su caparazón. La voz de Annie tembló levemente al preguntarle a su compañera, ¿estás segura? Sabía que la respuesta sería difícil de oír, pero tenía que preguntar. Muchos de tus amigos morirán. Con expresión severa, Reiner se agachó lentamente frente a Annie, mirándola fijamente. Al cruzar la mirada con ella, habló con una voz monótona que delataba la fachada impasible que intentaba mantener. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Annie? Preguntó, y su voz resonó en la silenciosa habitación. No son mis amigos. Pero nos sirve para ganarnos su confianza. Aunque intentó sonar convincente, Annie lo vio con claridad. Las grietas en su máscara eran demasiado obvias. En serio, porque he visto cómo miras a Krista. ¿Cómo intentas darle clases particulares solo para pasar tiempo con ella? Annie replicó con una mirada fría, desconfiando de sus palabras. ¿Y no ocurre lo mismo contigo y con Naruto? Su tono estaba impregnado de amargura y molestia mientras escrutaba cada uno de sus movimientos. Annie sintió una punzada de incomodidad ante sus palabras, sin saber cómo responder. Respiró hondo, armándose de valor antes de responder a su mirada. Annie entrecerró los ojos mientras miraba a Reiner con furia, con los brazos cruzados. Estaba harta de su indecisión y falta de franqueza. Si quieres decir algo, Reiner, dijo apretando los dientes, hazlo. Sus palabras eran como cuchillos. Estaba harta de sus constantes evasivas, de que nunca fuera al grano. Estaba lista para actuar, para patearle la cara si se atrevía a pronunciar las palabras equivocadas. Bertolt los miró con nerviosismo. Sabía que Annie y Reiner ya no eran amigos, pero no había imaginado que llegarían a tal extremo. Annie amenazaba a Reiner. Me pareció extraña tu forma de comportarte con Naruto, cómo lo entrenas en privado, lejos de todos, y los rumores. Quizás ustedes dos ya, Reiner, interrumpió Annie con la mirada más fulminante. Cállate, o estas serán tus últimas palabras, amenazó Annie con una voz cargada de veneno mientras alzaba la mano para revelar una espada brillante oculta en su anillo. El corazón de Reiner se aceleró de miedo. Pero fue la visión del dedo sangrante de Annie lo que lo hizo detenerse. Reiner tragó saliva y retrocedió antes de abrir los ojos de par en par, sorprendido por lo que acababa de decir, apretándose el puente de la nariz. Te tienes razón. Lo siento, pero mientras no dejes que tus sentimientos personales interfieran, estamos bien. Annie retiró la hoja oculta de su anillo, sanando su pequeño corte con vapor. Giró sobre sus talones y comenzó a alejarse, pues no quería estar en su compañía más tiempo del necesario. Pronto la siguieron Reiner y Bertolt, este último con la mirada fija en el suelo y los brazos temblorosos. ¿Sabes?, dijo, recorriendo nerviosamente el bosque con la mirada, sigo teniendo el mismo sueño. El hombre que se ahorcó. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordar la imagen de la figura inquietante que atormentaba su subconsciente noche tras noche. Pero anoche fue diferente, continuó, con la voz quebrada al final mientras luchaba por recomponerse. ¿Qué fue diferente?, preguntó Reiner, mirando fijamente a Bert, quien tragó saliva ruidosamente. Naruto, no sé por qué, pero lo veo usando el equipo Odme en un campo abierto con titanes y me agarra la mano. Estaba furioso conmigo, me hablaba, pero no podía oír lo que decía. De repente, me suelta y todo se oscurece. No te preocupes, Bertolt. Solo fue un sueño. Nada más, le aseguró Reiner a Bert con una mano reconfortante en el hombro. Bertolt asintió a regañadientes, con la mente aún nublada por las vívidas e inquietantes imágenes de su pesadilla. Annie guardó silencio. Esperaba poder ver a Naruto pronto.
Estaba cansada y quería relajarse unos días. Meses después, Shadis miró a los cadetes de rostro fresco que tenía frente a él con una expresión firme pero alentadora. Mientras observaba al grupo de nuevos soldados, podía sentir su entusiasmo y determinación por servir a la humanidad. Con voz imponente, gritó: «Dediquen sus corazones». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire un instante antes de que los cadetes respondieran al unísono, con voces que resonaban con convicción y patriotismo. Se pusieron de pie y levantaron los brazos en un seco saludo. «Sí, señor». El sonido de su respuesta unificada resonó en el campo de entrenamiento, llenando a Shadis de orgullo y esperanza por el futuro de la humanidad. Mientras Shadis continuaba con su explicación detallada de cómo todos los aprendices que pasaban exitosamente el riguroso cuerpo de entrenamiento podían seleccionar 3 ramas militares preferidas, la mente de Naruto se distrajo, desinteresado en las otras opciones. La número 10 es Sasablusa. El alivio que la inundó fue abrumador, y dejó escapar un profundo suspiro al sentir que la preocupación se le quitaba de encima. Sabía que nunca más tendría que preocuparse por pasar hambre. El número 9 es Connie Springer. El pequeño suspiró aliviado. Estaba deseando ver las caras de sus padres. Sabía que estarían orgullosos de él. El número 8 es Marco Bot. Con un movimiento rápido, Marco se secó las gotas de sudor de la frente y, con una sonrisa segura, dio un paso al frente, sabiendo que podía servir al rey. El número 7 es Jin Kirstein. Jin no pudo evitar mirar fijamente a Eren, sabiendo que el bastardo suicida había demostrado ser mejor que él, pero aún así, ansiaba unirse a la policía militar. El número 6 es Eren Yeager. A pesar de no estar entre los 5 primeros, sus ojos verdes brillaban con determinación, sabiendo que había llegado el momento de cumplir su promesa y matar a todos los titanes. El número 5 es Bertolt Over. Su espalda estaba recta y sus ojos estaban fijos en el horizonte. No pudo evitar mirar al cielo, preguntándose cuánto tiempo más duraría esta misión. La número 4 es Annie Leonard. Su rostro permaneció impasible, sin molestarse en mirar a nadie a su alrededor. El número 3 es Reiner Braun. Miró brevemente a Krista antes de mirar hacia el sur, sabiendo que todo esto terminaría pronto y que regresaría a casa con su familia. El número 2 es Naruto Yeager. Respiró hondo y agarró el vaso de su padre que colgaba del dobladillo de su camisa. Se preguntó qué pensaría su padre de él ahora. Bueno, parece que me convertí en padre soldado, no en médico, pero aún puedo curar amigos del cuerpo de exploración, pensó Naruto, intentando mantener la compostura. No era exactamente lo que quería hacer, pero al menos estaría allí para cuidar de Eren y usar su habilidad para luchar contra los titanes y curar a la gente. La número 1 es Mikasa Ackerman. La chica no se sorprendió al oír eso. Todos sabían quién sería la mejor. Capítulo 30, la última noche de paz. Shadis miró a los cadetes de rostro fresco que tenía frente a él con una expresión firme pero alentadora. Mientras observaba al grupo de nuevos soldados, podía sentir su entusiasmo y determinación por servir a la humanidad. Con voz imponente, gritó: «Dediquen sus corazones». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire un instante antes de que los cadetes respondieran al unísono, con voces que resonaban con convicción y patriotismo. Se pusieron de pie y levantaron los brazos en un seco saludo. «Sí, señor». El sonido de su respuesta unificada resonó en el campo de entrenamiento, llenando a Shadis de orgullo y esperanza por el futuro de la humanidad. Mientras Shadis continuaba con su explicación detallada de cómo todos los aprendices que pasaban exitosamente el riguroso cuerpo de entrenamiento podían seleccionar 3 ramas militares preferidas, la mente de Naruto se distrajo, desinteresado en las otras opciones. La número 10 es Sasablusa. El alivio que la inundó fue abrumador, y dejó escapar un profundo suspiro al sentir que la preocupación se le quitaba de encima. Sabía que nunca más tendría que preocuparse por pasar hambre. El número 9 es Connie Springer. El pequeño suspiró aliviado. Estaba deseando ver las caras de sus padres. Sabía que estarían orgullosos de él. El número 8 es Marco Bot. Con un movimiento rápido, Marco se secó las gotas de sudor de la frente y, con una sonrisa segura, dio un paso al frente, sabiendo que podía servir al rey. El número 7 es Jin Kirstein.
Jin no pudo evitar mirar fijamente a Eren, sabiendo que el bastardo suicida había demostrado ser mejor que él, pero aún así, ansiaba unirse a la policía militar. El número 6 es Eren Yeager. A pesar de no estar entre los 5 primeros, sus ojos verdes brillaban con determinación, sabiendo que había llegado el momento de cumplir su promesa y matar a todos los titanes. El número 5 es Bertolt Over. Su espalda estaba recta y sus ojos estaban fijos en el horizonte. No pudo evitar mirar al cielo, preguntándose cuánto tiempo más duraría esta misión. La número 4 es Annie Leonard. Su rostro permaneció impasible, sin molestarse en mirar a nadie a su alrededor. El número 3 es Reiner Braun. Miró brevemente a Krista antes de mirar hacia el sur, sabiendo que todo esto terminaría pronto y que regresaría a casa con su familia. El número 2 es Naruto Yeager. Respiró hondo y agarró el vaso de su padre que colgaba del dobladillo de su camisa. Se preguntó qué pensaría su padre de él ahora. Bueno, parece que me convertí en padre soldado, no en médico, pero aún puedo curar amigos del cuerpo de exploración, pensó Naruto, intentando mantener la compostura. No era exactamente lo que quería hacer, pero al menos estaría allí para cuidar de Eren y usar su habilidad para luchar contra los titanes y curar a la gente. La número 1 es Mikasa Ackerman. La chica no se sorprendió al oír eso. Todos sabían quién sería la mejor. Los 10 mejores cadetes se alinearon en perfecta formación, con sus uniformes impecables y rostros decididos. El instructor se situó al frente de la fila, observando con la mirada a cada cadete mientras lo saludaban al unísono. Con voz resonante, Shadis les anunció que esta noche era especial, una noche de celebración, pues acababan de convertirse en soldados y estaban listos para dar su vida por la humanidad. La mayoría de los nuevos soldados vitorearon. Sus corazones rebosaban de orgullo y emoción. Entre ellos estaba Sasa, con los ojos brillantes de júbilo. Pero, mientras su estómago rugía de hambre, no pudo evitar pensar en los deliciosos platos de carne que ahora podría disfrutar. Al entrar los nuevos soldados a su sala común, el ambiente se llenó de una mezcla de emoción y aprensión. Durante los últimos 3 años, esta sala había sido su santuario, un lugar donde habían compartido innumerables comidas, risas y camaradería como cadetes. La fiesta no tardó en empezar. Naruto estaba sentado con Ymir, Krista, Eren, Mikasa, Armin, Jin, Marco, Sasa y Konie. La cerveza y el vino corrían a raudales, sobre todo de Ymir, que sostenía 2 jarras en las manos y rodeaba con el brazo derecho a Krista, quien parecía un poco nerviosa por el contacto cercano con la chica pecosa. Naruto se preguntaba qué tan unidos eran. Sabía que algo había entre ellos, pero nunca se molestó en señalarlo. Era asunto suyo, no suyo. Si querían contarle lo que estaba pasando, sabían dónde encontrarlo. Naruto miró por encima del hombro y vio el familiar cabello rubio de Annie. Estaba sentada sola en su mesa, como siempre, con una jarra de cerveza y la comida servida. Naruto frunció el ceño ligeramente. Desde ayer, su novia había estado más retraída de lo habitual. Siempre era un poco reservada consigo misma. Naruto no era ciego. Sabía que Annie le ocultaba algo, pero no le preguntó. Sabía que él mismo tenía sus propios demonios escondidos en su armario. Si no estaba dispuesto a compartir sus cargas, entonces no culparía a Annie por no querer compartir las suyas, fueran las que fueran. Naruto salió de sus pensamientos al sentir un brazo sobre su hombro. Rápidamente levantó la vista y vio a Jin, quien rodeaba con el otro brazo a Marco, quien parecía un poco inquieto. Oigan, mírenos. Nos convertiremos en capitanes en un santiamén. La policía militar no sabrá qué les pasó, anunció Jin con voz entrecortada. Naruto arqueó una ceja antes de mirar a Marco, quien parecía tan confundido como él. Jin, ya estás borracho, amigo. La fiesta acaba de empezar, dijo Naruto, un poco desconcertado. Jin no era de los que bebían. Bueno, fue uno de los pocos que se emborrachó en el cumpleaños de Ymir, pero solo se emborrachó después de horas de celebración, no de inmediato. No. Jin arrastró las palabras, con la mirada algo nublada, antes de mirar a Naruto y a Marco con confusión. ¿Por qué están pegados a mí? ¿Qué les parezco? ¿A su papá? Balbuceó Jin mientras intentaba apartarlos. Ya quisieras, no es mi culpa que ninguna chica quiera llamarte así.
dijo Naruto con una sonrisa mientras se sentaba cerca de Ymir. Jin se puso rojo brillante mientras los demás que estaban cerca se reían, especialmente Konie, quien comenzó a golpear su jarra contra la mesa de madera, casi rompiéndola. ¿Por qué te ríes, Konie? Ni siquiera tienes a alguien, dijo Jin rápidamente, acalorado, intentando salvar lo poco que le quedaba de cara. Konie refunfuñó antes de beber de su jarra. Es solo cuestión de tiempo, todas las chicas de la policía militar sabrán lo guapo que soy, se jactó Konie, visiblemente un poco borracha. ¿Quién te dijo eso? Tu mamá, añadió Jin rápidamente, riendo aún más. Konie parecía avergonzada. De repente, no quería estar cerca de ellos. ¿Y tú, Naruto? Desde que empezaste con esto, ¿tienes a alguien que te caliente la cama? Ymir apareció de repente, rodeándolo con el brazo y acercándolo más a ella. Como era más bajo que ella, parecía un poco ridículo. Naruto refunfuñó, mientras Krista miraba a Ymir con desaprobación por hacer una pregunta tan privada. Por primera vez, Ymir no le prestó atención a Krista, quien la miró con ojos nublados y rubor en las mejillas. Naruto supo de inmediato que estaba un poco borracha, sobre todo por el olor que emanaba de su boca. Sus ojos azules se posaron inconscientemente en el cabello rubio que le gustaba mirar. Annie le había dicho que quería mantener su relación en secreto. No entendía bien por qué. No tenía nada de malo. Al menos estaba seguro de que no tenía nada de malo que sus amigos supieran que estaban saliendo, sobre todo porque Ymir finalmente se callaría. Pero Naruto había accedido a mantenerlo en secreto para respetar su deseo. Naruto aún no se lo había contado a Mikasa ni a Eren. Estaba seguro de que a su hermano mayor no le importaría que saliera con Annie. Después de todo, a Eren solo le importaba matar titanes. Sin embargo, Naruto no estaba tan seguro de Mikasa. Su hermana a veces se ponía un poco a la defensiva y no tenía muy buena opinión de Annie. Así que esperaba que, cuando les dijera que él y Annie eran algo, Mikasa no decidiera que lo mejor era matar a Annie por corromper a su hermano menor. Todavía no, Ymir, dijo Naruto, intentando sonar convincente, pero Ymir parecía haberlo adivinado. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro pecoso, mientras que Sasa, por alguna razón, parecía encantada de escuchar la respuesta de Naruto. Ymir acercó aún más a Naruto. Ahora podía sentir su aliento molesto en el rostro, sobre todo porque estaba un poco más inclinada hacia adelante de lo habitual. Pecas feas. Te lo agradezco, pero no me gustan los gigantes. Deberías intentar encontrar un titán. Ymir rió a carcajadas antes de alejarse y acercarse a Krista. Naruto por fin pudo respirar con más tranquilidad. Naruto, no entiendo por qué sigues queriendo unirte al cuerpo de exploración. Ven con nosotros a la policía militar. Allí tendrás comida y carne, y estarás a salvo, dijo Sasa de repente, mientras golpeaba la jarra vacía contra la mesa. Naruto vio que su segunda jarra estaba vacía y se sonrojó. Ese es mi hermanito. Exclamó Eren con orgullo, dándole una palmadita en el hombro a Naruto. Él sabe que hay más en la vida que esconderse tras paredes y comer comida elegante. Eren, no lo animes, dijo Mikasa en voz baja, con sus ojos oscuros llenos de preocupación. Ya tenemos que preocuparnos por ti. No quiero perder a mis dos hermanos ahí fuera. Tiene razón, Naruto. Alguien como tú será capitán enseguida, añadió Konie con entusiasmo, con esperanza en los ojos. Armin se removió incómodo en su asiento antes de hablar. El cuerpo de exploración necesita buenos médicos, pero Mikasa tiene razón en lo de los riesgos. Aunque supongo que no estoy en condiciones de decirte qué hacer. Los riesgos no importan, interrumpió Eren con furia. Naruto y yo hicimos una promesa y la cumpliremos. A Naruto no le gustó. Sabía que tendría que decir que no a su oferta. Jin fue el único que guardó silencio. Sabía que Naruto no cambiaría de opinión. No, dijo Naruto con una voz que dejaba claro que no cambiaría de opinión. Sasa abrió la boca para decir algo, pero Naruto levantó la mano rápidamente para detenerla. No voy a cambiar de opinión, añadió Naruto, esta vez con más fuerza al mirar sus rostros. Krista bajó la mirada hacia su regazo. A Naruto no le gustó ver cómo su sonrisa desaparecía. Se veía mucho mejor cuando sonreía. Le prometí a Eren que veríamos el mundo exterior, y siempre quise ser médico.
Naruto hizo una pausa, agarrando las gafas de su padre, que aún colgaban del dobladillo de su camisa. Y estoy seguro de que el cuerpo de exploración necesitará a alguien que pueda ayudar al herido. Así que, me quedo con lo mejor de ambos mundos. Ayudo a Eren y Armin a llegar al océano y puedo ayudar a los necesitados. Explicó Naruto con seguridad. Sasa bajó la vista hacia su comida, con expresión triste. ¿Cómo sabes que vivirás tanto, Naruto? No quiero que... Sasa. Agradezco tu preocupación. Eres una buena amiga, pero no moriré. No moriré hasta haberlo visto todo. Viviré. Tengo demasiadas razones para vivir. Dijo Naruto con clara ambición y determinación en sus ojos azules brillando, pero no notó la tristeza en el rostro de Sasa cuando la llamó buena amiga. Después de todo, alguien tiene que llamarte pecosa fea, añadió Naruto rápidamente con voz alegre. Ymir gimió con fuerza e intentó apartarlo. Esta vez, Naruto intentó darle un fuerte abrazo de costado. El gesto logró lo que Naruto quería. Konie, Krista, Marco y Sasa rieron a carcajadas, mientras que Jin simplemente rió entre dientes mientras Ymir intentaba zafarse del fuerte abrazo de Naruto. No irás a ningún lado hasta que te dé un abrazo. Cállate, pequeña. ¿Cómo eres tan fuerte? Krista, ayúdame, querida, suplicó Ymir, mirando a la linda chica rubia de ojos de cachorrito. Para su horror, Kristan la empujó suavemente contra Naruto. Ahora, ambos la abrazaban. Ymir se puso roja de vergüenza al ver que muchos se reían de sus travesuras, incluyendo a Naruto y Krista. Ymir suspiró, aceptando el abrazo. Si eso significaba que Naruto y Krista serían felices, aceptaría el estúpido abrazo. Su pequeño momento fue interrumpido cuando Eren comenzó a discutir el mundo exterior con Jin hasta que Armin entró y les dijo que no pelearan, al menos hoy. Cabeza de tazón tiene razón. Deberíamos beber. Sin embargo, la emoción de Ymir fue recibida con una mirada inexpresiva por parte de Armin, quien no pudo evitar poner los ojos en blanco ante el absurdo apodo. Armin se tocó el cabello y se giró para mirar a Mikasa. Mientras Armin jugueteaba nerviosamente con su cabello, la suave voz de Mikasa interrumpió sus pensamientos ansiosos. Tu cabello es perfecto, Armin. Con una sonrisa tan tierna como un botón, extendió la mano para arreglarle un mechón suelto. Mientras la mano de Ymir agarraba el asa de la pesada jarra, no pudo evitar sentir la emoción que la invadía. El espumoso líquido dorado se esparcía por los lados. Se giró para mirar a Krista, con los ojos brillantes y traviesos mientras le extendía la jarra. Bebe, querida Krista, bromeó, con una sonrisa pícara en los labios. Pero Krista dudó. Miró nerviosa la cerveza, con la mente llena de pensamientos contradictorios. ¿Y si se emborrachaba? Ymir ya le había arrebatado la jarra y la había empujado con fuerza hacia los labios de Krista, sin dejarle pensar en las consecuencias. El amargo líquido le quemaba al deslizarse por la garganta, y Krista sentía que se le mareaba la cabeza mientras luchaba por seguir el ritmo implacable de Ymir. Justo cuando estaba a punto de protestar, Ymir le arrancó la jarra de un tirón, dejándola sin aliento y aún más desorientada. Esta jadeó al sentir la brisa fresca en los pulmones. No pudo evitar sentir una sensación de alivio, el dulce oxígeno, un bienvenido respiro del ambiente rancio y alcohólico de la fiesta abarrotada. Mientras respiraba profunda y entrecortadamente, sintió el familiar ardor del alcohol recorriendo sus venas, haciéndole dar vueltas la cabeza y revolviéndole el estómago. La cerveza se derramó de sus labios y le resbaló por la barbilla, cayendo al suelo en un chorro espumoso y ámbar. Ymir, estás loca. Ante la aparente imprudencia de su querida amiga al consumir grandes cantidades de cerveza, Ymir no pudo evitar reírse a carcajadas, aferrándose a la jarra de burbujeante líquido con fuerza. A pesar de la mirada de desaprobación y el tono de regaño de su amiga, Ymir se sintió liberada y despreocupada, disfrutando del momento de pura felicidad y placer. Con lágrimas en los ojos y una expresión de decepción grabada en el rostro, Sasa gritó de repente: «No hay carne». Se agarró la cabeza con ambas manos, despeinándose. Al unirse al ejército, había anhelado devorar un estofado abundante con trozos de carne jugosa, pero en cambio, se encontró mirando fijamente un tazón de estofado con pequeños y casi imperceptibles trozos de carne.
Esperaba saborear la suculenta carne como recompensa por convertirse en soldado, pero todos sus sueños se habían hecho añicos. La poca carne del estofado no alcanzaba ni para un pájaro, lo que la dejó decepcionada y frustrada. Varios soldados se rieron de sus travesuras. Connie, sentado a su lado, puso los ojos en blanco. «Va, no te preocupes. Una vez que entres a la policía militar, ya no tendrás que preocuparte por la comida», le recordó Connie a Sasa, con la esperanza de hacer sonreír a Chica Patata. Sus palabras tuvieron el efecto deseado: hacer reír a Sasa con amargura. Al ponerse el sol en la base militar, la sala común se llenó de los vítores de los nuevos soldados que celebraban su éxito, ganado con tanto esfuerzo, al superar el agotador entrenamiento y ser iniciados en el prestigioso rango militar. El aire estaba impregnado del aroma a cerveza recién hecha, y el tintineo de las botellas resonaba alegremente por la sala. Las paredes vibraban con las risas de los soldados ebrios, que se oían a lo lejos. A pesar de que muchos ya estaban algo achispados, la fiesta no daba señales de disminuir, pues seguían bailando y cantando. El alegre ambiente se interrumpió cuando Samuel gritó: «No podemos derrotarlos». La atención de todos se dirigió a Eren, quien se puso de pie, mirando a Samuel con una determinación inquebrantable, con los ojos casi en llamas. Hace 5 años, todos dentro de los muros creían que nos protegerían. Muchos creían que estaríamos a salvo mientras estuviéramos dentro. Hace 5 años, el colosal y el blindado aparecieron y destruyeron la puerta. Ese día, todos vimos que esos muros no eran indestructibles, y que vivir dentro de ellos no era el refugio seguro que todos creíamos. Eren dejó de hablar, dejando que sus palabras calaran hondo. Muchos soldados tenían rostros solemnes, pero todos escuchaban a Eren. Todos guardaron silencio. Entre ellos, un soldado pelirrojo con un corte de pelo cuestionable pareció particularmente impactado por las palabras de Eren. «Los muros caerán si no hacemos nada. No es cuestión de si, sino de cuándo. Si no luchamos, perderemos. Si perdemos, moriremos. Solo luchando podremos ganar. Cuando nos espere más allá del muro, podría ser el cielo o tal vez otro infierno, pero solo quienes sigan adelante lo sabrán, y eso es lo que haré». Los penetrantes ojos verdes de Eren casi brillaron a la luz parpadeante de las velas. «Seguiré avanzando. Hasta destruir a todos los titanes». Las palabras de Eren hicieron que todos guardaran silencio, dejando a sus compañeros en silencio, y muchos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. Mientras Jin permanecía sentado, su mejilla reposaba pesadamente sobre la palma de la mano, y su mente vagaba hacia las palabras de Eren. Estas resonaban en su mente como el repique de una campana, resonando sin cesar y negándose a desvanecerse. «Maldito seas, bastardo suicida», pensó Jin con los dientes apretados antes de decidir salir y tomar un poco de aire fresco. Tal vez necesitaba calmarse. Después de varias jarras de vino y cerveza más tarde. «Esto es perfecto, la mejor fiesta del mundo», balbuceó Ymir, apoyada en el respaldo de la silla. Debido a su altura, su cabeza colgaba boca abajo sobre el respaldo, mirando a todos los que estaban detrás de ella. «Creo que Ymir ya estiró la pata», dijo Naruto, algo impresionado por la cantidad de jarras que pudo beber. A los demás no les iba tan bien. Sasuke y Konoha habían empezado a cantar, diciendo que cantaban mejor que él, pero su canto solo provocó carcajadas de todos, incluyendo a Naruto y a los demás. Naruto miraba de vez en cuando a Annie, que seguía sentada sola. Una vez que Ymir y Krista se fueron, Naruto decidió sentarse con ella, y como la pecosa estaba casi loca, no tardaría mucho en hacerlo. «Eso son tonterías, Naruto. La noche aún es joven», balbuceó Ymir mientras se inclinaba hacia adelante con el torso, un poco demasiado fuerte al estrellarse contra la mesa de madera, pero aún con una amplia sonrisa. «Tienes razón. Ymir, vamos a llevarte a tu cama», dijo Krista, forcejeando para levantarla, pero Ymir la besó en la mejilla. Su rostro estaba rojo como llamas. «Oh, a mi cama». «Krista, ¿qué intentas hacerme?». «No me importa que alguien se aproveche así, aunque me gusta bastante», dijo Ymir con una sonrisa seductora, abrazándola de lado y acercándola. La cara de Krista se había puesto roja como un tomate, y Naruto estaba seguro de que no era por la cerveza. «Pecas feas, cállate.
Vamos a llevarte a tu cama, dijo Naruto, poniendo su brazo debajo de su hombro y ayudándola a levantarse fácilmente. Sacar a pasear a Ymir al exterior se sintió incómodo, sobre todo por su altura. Para su sorpresa, se había quedado callada, pero tenía los ojos muy abiertos. Esperaba que dijera algo. Estaba borracha, después de todo, pero desde que la sacaron, no había pronunciado ni una sola palabra. En cambio, miraba el césped con ojos nublados. Gracias por ayudar, Naruto. Empujó, y Krista la jaló hacia su cama, pero él sabía que era mejor no quedarse allí por mucho tiempo. Shadis se volvería loca de rabia si lo viera en el dormitorio de las chicas. No te preocupes. Puede que sea más alta que yo, pero aún así soy más fuerte que ella, dijo Naruto con humor, provocando una risita de Krista. Se dio la vuelta, listo para irse, cuando la voz de Ymir lo detuvo. Naruto, tu sueño. Ymir se detuvo a mitad de la frase, cuando miró hacia arriba cuando Naruto se dio la vuelta y la miró. Vales más que tu sueño, Naruto. Eres más valioso que cualquier sueño. Naruto la miró con extrañeza. Ymir nunca se había opuesto a que se uniera al cuerpo de exploración. De hecho, solía bromear diciendo que ansiaba que se uniera para tener a Krista para ella sola, pero nunca cuestionó su decisión. Te lo agradezco, hermosa pecosa. Sabes, a pesar de tus palabras, tus bromas secas, gruñó Ymir mientras Naruto sonreía con inocencia, pero pronto habló con ternura, un tono que nunca antes había usado con ella. Pero eres una buena amiga. Me alivia saber que te unirás a Krista en la guarnición, incluso cuando no esté, siempre y cuando estés con ella. Estará a salvo. Ymir, eres una querida amiga para mí. Dijo Naruto con sinceridad, con la luna brillando tras él. Sus ojos azules brillaban más que nunca mientras miraba a Ymir, quien se había quedado sin palabras. ¿Por qué eres tan amable, maldita sea? Gruñó Ymir para sí misma. Ayudar a la gente, Naruto, tu sueño de ser médico, cúmplelo. El mundo exterior, lo que tu hermano desea, puede que no sea tan bonito como creen ustedes tres, Eren, Armin y tú. Tartamudeó Ymir, con la cabeza girando hacia un lado de la cama. Naruto la miró con extrañeza. Por un momento, se preguntó si ella sabía algo que él desconocía, pero descartó esa idea rápidamente. Era Ymir. Les habría contado todo si no les hubiera compartido sus secretos, ¿y entonces quién? Antes de que pudiera preguntar por qué parecía asustada, oyó un ronquido y sus ojos se cerraron. Bueno, ya estiró la pata, bromeó Krista. Naruto rió levemente mientras ambos salían. Sabía que Krista se quedaría con Ymir, así que se dirigió hacia los demás. Naruto. Se dio la vuelta y vio a Krista justo frente a él. ¿Qué? Sus palabras fueron interrumpidas cuando ella se puso de puntillas y lo besó en la mejilla. Sintió una repentina descarga eléctrica, pero desapareció en un instante cuando Krista retrocedió. Por favor, no mueras ahí afuera, Naruto, dijo Krista dócilmente, pero se sorprendió cuando Naruto la abrazó con fuerza y le besó la frente. Siempre volveré, Krista. Por ti, por Ymir y por Annie. Ustedes tres son importantes para mí. Siempre volveré. ¿Qué hace una dama tan hermosa como tú aquí sola? Annie levantó la vista y vio a Naruto de pie frente a ella, con el rostro un poco enrojecido por el alcohol que había bebido. Parece que la cerveza te ha vuelto más tonto de lo que suele ser, dijo Annie con tono desinteresado, pero Naruto sabía que le importaba. Solo quería seguir fingiendo que no le importaba. No sabía por qué era tan importante para ella, pero eso no cambiaba sus sentimientos. En absoluto. Tal vez, pero mis ojos siguen funcionando bien, y eres muy hermosa, y alguien como tú no debería estar aquí sola. Annie apartó la mirada, pero aún así sonrió divertida antes de apartarse para que él se sentara con ella. Me siento honrada, mi reina de hielo. Annie puso los ojos en blanco ante sus payasadas. Felicidades por quedar en segundo lugar. Deberías haber conseguido el primer lugar, te lo mereces más que nadie, dijo Annie con sinceridad, mostrando una rara sonrisa que solo tenía cuando hablaba con él. Naruto quería decir que Mikasa merecía el primer puesto tanto como él, pero sabía que Annie y Mikasa nunca se habían visto las caras. Sin embargo, hacía una semana, durante un combate cuerpo a cuerpo, mientras Annie le mostraba a Eren un movimiento, bueno, más bien como si lo usara como saco de boxeo, Mikasa intervino antes de retar a Annie a una pelea.
Anye, siendo Anye, aceptó de inmediato, pero antes de que la pelea comenzara y se convirtiera en una masacre, Shadis intervino y, desde ese día, Anye y Mikasa parecían mostrarse aún más hostiles entre sí. Gracias, Anye. Estoy segura de que podrías haberlo hecho tan bien como yo. Sabía que tenía razón, pero le daba igual en qué puesto quedara mientras estuviera entre las 10 mejores. Bueno, nunca me importó mientras estuviera entre los 10 primeros. No entiendo por qué te esforzabas tanto por estar entre los 10 primeros. Preguntó Anya con curiosidad, sabiendo que no era necesario estar entre los 10 primeros para unirse al cuerpo de inspección. Se podía estar entre los últimos y aún así unirse. Al escuchar su pregunta, Naruto se quedó pensativo. De repente, parecía nervioso. El sueño de mi hermano es ver el mundo fuera de estas paredes, pero, Naruto hizo una pausa, tocando las viejas gafas de su padre que colgaban de su cuello. Siempre tuve un sueño diferente. Desde pequeño, viendo a mi padre atender pacientes en nuestra casa en Shiganshina, quise ser médico como él. Me enseñó todo lo que sabía, me enseñó a ayudar a la gente, a salvar vidas. Cuando cayó el muro María y lo perdimos, pensé que ese sueño también había muerto. Pero estas habilidades que tengo, este poder de sanación, ahora sé más que nunca que podría ayudar a la gente, igual que él. Sin embargo, después de lo que pasó aquel día en el bosque con esos secuestradores, comprendí que este mundo no se trata solo de titanes contra humanos. A veces, los humanos pueden ser peores monstruos que cualquier titán. La razón por la que me esforcé tanto para estar entre los 10 mejores no fue solo por tener opciones. Es porque necesito ser lo suficientemente fuerte para proteger a Eren sin perder mi sueño. Una vez que lleguemos al océano, cuando sepa que el sueño de mi hermano se ha cumplido y que está a salvo, dejaré el cuerpo de exploración para convertirme en médico de tiempo completo, como mi padre antes que yo. Naruto. Pero la ignoró y continuó. Estar en la cima tendrá sus beneficios. Puedo comprarnos una buena casa a ambos, vivir allí felices el resto de nuestras vidas, y quizás algún día oigamos pequeños pasos alrededor de la casa. Terminó Naruto con una mirada soñadora, mirando a Anye, quien tenía una expresión de asombro. Se sintió conmovida de que él quisiera una vida para los dos juntos, y ya hubiera pensado en una casa para ellos, pero en el fondo, por mucho que intentara no pensar en ello, sabía que su tiempo en este infierno no era largo. Se le acababa el tiempo rápidamente, pero si algo había aprendido del imbécil, eso le había conmovido. El mundo es un infierno, pero aún puede ser hermoso. Sabía que era egoísta. Sabía que jamás podría darle lo que quería. Sabía que nunca debería haber empezado esta relación. Debería haberle ahorrado el sufrimiento que pronto sentiría, pero lo quería todo para ella. Quería que la mirara, esa mirada que siempre la hacía sentir más feliz. Quería eso y más. Me gusta ese sueño, así que no te mueras ahí fuera, asintió Anye. Sus palabras iluminaron el rostro de Naruto como una estrella en el cielo nocturno. No recordaba haberlo visto tan feliz. ¿Podemos hablar a solas? Naruto se levantó con ella y ambos salieron. Pronto se encontraron en el mismo lugar del bosque, donde habían entrenado durante casi 3 años, y la luna llena hacía que el río brillara como plata. Naruto se sentó encima de un baúl. Anye se sentó a su lado, y como estaban solos, sus manos agarraron las de él, interviniendo sus dedos, mientras su cabeza descansaba sobre su hombro. Permanecieron en silencio, disfrutando de la presencia mutua, pero Naruto notaba que algo inquietaba a su novia. Todavía se sentía un poco raro pensar en ella así, y le gustaba mucho más así. Su mano se sentía suave. Aún recordaba cómo se sentía, pero sobre todo, sus hermosos ojos azules en los que podía perderse durante horas. ¿Qué te preocupa?, preguntó Naruto finalmente, rompiendo el silencio. Anye lo miró sorprendida. No me mires así. Te conozco desde hace 3 años y ahora soy tu novio. Es mi deber saber cuando algo anda mal. Anye miró al río. ¿Cómo podía decirle lo que pasaría mañana? Quería decírselo, pero sabía que no podía. Sabía que Naruto la odiaría a muerte. No quería eso. No quería que sus amables ojos azules la miraran con rabia, igual que había mirado a los bandidos cuando atacaron a mi casa. Nunca había visto tanta rabia en sus ojos, y no quería que la mirara así.
Quería que siempre la mirara como siempre la miraba, con amabilidad, amor y ternura. Mañana se cumplirán 5 años desde que el titán colosal atacó la muralla María, dijo Annie en voz baja, con un dejo de advertencia. Annie, Naruto ahora entendía por qué ella estaba preocupada por él y por qué había estado tan retraída. Si bien se sentía bien tener a alguien que se preocupara por ti, quería que ella supiera que todo estaría bien. No creo que pase nada mañana, pero aunque pase, tendré cuidado. Me uniré al cuerpo de exploración. Tendremos que enfrentarnos a él mientras ese titán siga ahí fuera, él y el titán acorazado. Nunca estaremos a salvo, dijo Naruto con determinación antes de ponerle las manos en los hombros. Ella lo miró. Sus ojos se veían tan vulnerables. Nunca estarás a salvo, ni siquiera detrás del muro Sina, pero yo me cuidaré, ya me conoces. Annie sonrió con cierta diversión. Te conozco, por eso te digo que tengas cuidado. Naruto rió entre dientes mientras sus manos se extendían sobre sus hombros, sus dedos se movían entre su cabello rubio mientras sus frentes se tocaban, sus hermosos ojos azules como agua cristalina. Se veían tan hermosos. Bueno. Tendré mucho cuidado. Pase lo que pase, siempre volveré a ti. Naruto le prometió con el pulgar en la mejilla. Annie aceptó sus palabras. Sabía que él nunca le había mentido, así que sabía que volvería. No sabía por qué, pero sintió la misma sensación absurda. Sintió un cosquilleo en el estómago al ver sus ojos azules mirarla con cariño. Más te vale, Naruto, dijo Annie en voz baja mientras cerraba la distancia y besaba sus labios. Mañana. A medida que el sol comenzaba a elevarse por el horizonte, proyectando un cálido resplandor dorado sobre la ciudad de Trost, los miembros del cuerpo de exploración comenzaron sus preparativos rutinarios para su misión. Ataviados con sus distintivas capas verdes y equipo de maniobras, emprendieron su viaje fuera de las imponentes murallas de la muralla rosa, listos para enfrentar cualquier peligro que les aguardara en su camino hacia su destino. Una pequeña multitud se había reunido para despedirlos, incluyendo a Eren y a varios del cuerpo de entrenamiento, entre ellos Naruto. Finalmente, sus ojos lo encontraron entre el mar de soldados del cuerpo de inspección. Ya no había duda. Así que ese es Erwin Smith, el que dicen es el mejor comandante que el cuerpo de inspección ha tenido en décadas, pensó Naruto, sin saber qué pensar del hombre antes de marcharse. Supuso que lo conocería a través de sus estrategias y tácticas una vez que se uniera al cuerpo de inspección. Más tarde, de pie en la cima de la imponente muralla rosa, Eren respiró hondo el aire fresco y puro, sintiendo como la tensión de sus músculos se disipaba lentamente. Sus ojos recorrieron la vasta extensión de exuberante paisaje verde que se extendía ante él hasta donde alcanzaba la vista. Los campos verdes, salpicados de grupos de árboles y surcados por ríos serpenteantes, parecían interminables. Naruto se preguntó por qué Eren miraba las tierras lejanas. Cuando de repente sintió algo muy raro. Todos, apártense del borde, fue interrumpido de repente por un brillante destello de un rayo amarillo que golpeó peligrosamente cerca del muro roce, sacudiendo el suelo y haciendo que los soldados tropezaran. En un abrir y cerrar de ojos, una enorme cabeza desprovista de piel emergió, bloqueándoles la vista. Eren, Konoha y Sasa quedaron paralizados de terror. El titán colosal había aparecido justo frente a ellos, y por un instante, el tiempo pareció detenerse mientras los jóvenes soldados intentaban comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Todos, usen su equipo ON. Gritó Naruto con todas sus fuerzas mientras una ola de calor los lanzaba contra la pared. Sin embargo, los rápidos reflejos de Naruto y su entrenamiento como soldado hicieron efecto, y rápidamente activó su Odmgear, usando su gancho para sujetarse al costado de la pared y evitar caer muerto. Todos usaron rápidamente sus gears para sujetarse. Samuel fue el último, pero afortunadamente, la advertencia de Naruto fue suficiente para que la aparición del titán colosal no lo tomara desprevenido. Antes de que Naruto pudiera pensar en hacer algo, de repente, un fuerte sonido resonó por toda la ciudad de Trost. Al mirar por encima del hombro, vio los escombros de la puerta de la muralla rosa volar por los aires, estrellándose sin control contra la ciudad.
La fuerza del impacto fue tan grande que destruyó instantáneamente muchas casas a su paso y, trágicamente, varias personas perdieron la vida. Anye, Mikasa, Armin, Ymir, Krista. Dios, por favor, que estén bien, pensó Naruto, sintiendo como si alguien le apretaba el pecho. El muro está destruido. Oh Dios, no. Todos estamos muertos. El titán colosal está aquí, no lo dejen escapar. Lo mataremos aquí mismo, gritó Eren mientras usaba su equipo Odin para alcanzar la cima. Hermano, espera, gritó Naruto, pero ya era demasiado tarde. Rápidamente miró a todos, que seguían sin saber qué hacer. Retírense todos, regresen al cuartel general y esperen órdenes. Protegeré a Eren, ordenó Naruto. Mientras usaba rápidamente su equipo Odin para llegar a la cima, vio la mano titánica de Colosal acercándose a él. Era la primera vez que veía un titán. Su aspecto era aterrador, pero Naruto no se asustó al observar la mano que se acercaba y se arrastraba por la pared. Está destruyendo los cañones. Es inteligente. Naruto se dio cuenta mientras su mano gigante empujaba los cañones de la pared uno a uno. Naruto maldijo en voz baja. No podía hacer crecer árboles tan lejos del suelo, pero no era del todo inútil. Naruto se abalanzó rápidamente, lanzando su gancho a sus muñecas. Sabía que toda su mano era demasiado gruesa para sus espadas. Con un impulso de velocidad, Naruto cortó la carne, y el pulgar y el índice de Colosal fueron repentinamente cercenados. Naruto sonrió con sorna al notar que su mano había dejado de moverse, pero lo mejor de todo es que el titán colosal estaba distraído, con los ojos abiertos por el miedo. ¿Qué pasará si ni siquiera me ves?, gritó Naruto mientras lanzaba sus dos ganchos. Uno le perforó el ojo derecho. Rápidamente retiró el gancho, haciendo que todo el ojo derecho estallara como un globo. La sangre brotó a borbotones, y Naruto vio que Eren se dirigía hacia la nuca. De repente, una ola de calor lo golpeó con toda su fuerza. Cerró los ojos al ver que su otro gancho salía despedido. Naruto caía en picado, pero rápidamente usó su arma para regresar a la pared. Sentía calor en todo el cuerpo y, de repente, el vapor caliente desapareció como por arte de magia. Se giró rápidamente. El titán colosal había desaparecido por completo. ¿A dónde fue? A fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic. Neon lights, they guide my way. City